¿Por qué Dios no perdona a los ángeles caídos y a Satanás? Explicar la rebelión de Satanás implica abordar tres acertijos complejos. Vamos a desglosarlos en términos más simples y discutir cómo se relacionan entre sí. El primer acertijo. Si Satanás fue creado completamente bueno por Dios, ¿cómo cometió un acto pecaminoso? Imagina que haces un robot perfectamente funcional diseñado para hacer cosas buenas. Un día, el robot hace algo terrible. Te preguntarías cómo podría suceder esto si fue creado perfectamente. Este es el acertijo con Satanás. ¿Cómo pudo un ángel perfectamente creado elegir hacer el mal? A menudo se sugiere que aunque Satanás fue creado bueno, tenía libre albedrío. Este libre albedrío le permitió tomar decisiones de manera independiente, incluida la elección de rebelarse. No es un defecto en la creación de Dios, sino parte de la libertad dada a todos los seres inteligentes. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Origen de los ángeles caídos. Antes de esta rebelión y caída, Satanás, conocido como Lucifer, tenía una naturaleza significativamente diferente en comparación con su posterior representación como adversario y enemigo de Dios y la humanidad. Antes de su caída, Lucifer era considerado como un ángel poderoso y hermoso. Dios lo creó como un ser de luz y belleza. El nombre Lucifer mismo significa portador de luz o estrella de la mañana, lo que indica su naturaleza original brillante y alegre. Lucifer ocupaba una posición elevada en el cielo. Era uno de los querubines, un ángel asociado a servir directamente a Dios. Su papel era significativo y respetado entre los seres celestiales. Aunque la Biblia no proporciona detalles extensos sobre la naturaleza de Lucifer antes de la caída, hay pasajes que a menudo se interpretan como referencias a él. Por ejemplo, Ezequiel 28.12-15 describe a una figura que a menudo se asocia con Lucifer. Fuiste el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estabas en Edén, el jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Querubín protector te coloqué. Estabas en el santo monte de Dios. Andabas entre las piedras de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Este pasaje proporciona información sobre la naturaleza de la rebelión de Lucifer y sus consecuencias, ayudándonos a entender el tema más amplio de la naturaleza imperdonable del pecado de los ángeles caídos. Estos resaltan la belleza y la sabiduría de Lucifer. Estaba adornado con piedras preciosas y tenía un lugar especial en la creación de Dios, mostrando su alto estatus y el aprecio con el que era considerado. Lucifer era el epítome de la perfección, lleno de sabiduría y belleza. Esta descripción implica que antes de que se rebelara contra Dios, Lucifer era una creación perfecta sin defectos. Como querubín ungido, Lucifer tenía una posición privilegiada única en la presencia de Dios. Este papel significa una gran confianza y honor en el reino celestial. A pesar de su perfección inicial, se encontró pecado y maldad en Lucifer. Esto sugiere que la raíz de su caída fue algo dentro de él, tradicionalmente interpretado como orgullo y un deseo de ser igual o superior a Dios. La caída de Lucifer enfatiza el concepto de libre albedrío en la Biblia. A pesar de ser creado perfecto y colocado en una posición de honor, él eligió rebelarse contra Dios. Esta elección refleja el ejercicio del libre albedrío, que es fundamental para la naturaleza de todos los seres inteligentes creados por Dios, incluidos los ángeles. A diferencia de los humanos, se cree que los ángeles tienen un entendimiento completo de sus acciones y las consecuencias de las mismas. Cuando Lucifer y sus seguidores se rebelaron, lo hicieron con plena conciencia. Esta decisión irrevocable, tomada a la luz del conocimiento completo, es una razón clave por la cual su pecado no puede ser perdonado.
El pecado de Lucifer y los ángeles caídos no es de ignorancia o debilidad, sino una rebelión deliberada y consciente contra Dios. Se ve como un alejamiento final del Creador, a diferencia del pecado humano, que a menudo se origina en la ignorancia o la debilidad y puede arrepentirse. En el contexto de la justicia divina, la naturaleza imperdonable del pecado de los ángeles caídos refleja el juicio justo de Dios. Su pecado es una rebelión directa y consciente contra la soberanía y la santidad de Dios. La misericordia de Dios se extiende a aquellos que pecan en ignorancia y buscan arrepentimiento, una condición que no es aplicable a Lucifer y los ángeles caídos. La narrativa de la redención se centra en Jesucristo y está explícitamente diseñada para la humanidad. Los humanos, a diferencia de los ángeles, pecan sin un conocimiento completo y tienen la capacidad de un arrepentimiento genuino y un cambio. Esta distinción es crucial para entender por qué la redención se ofrece a los humanos, pero no a los ángeles caídos. La causa principal de la caída de Lucifer fue el orgullo. Isaías 14, 12-15 es otro pasaje a menudo vinculado a la rebelión de Lucifer. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo has sido derribado hasta la tierra, tú que debilitabas a las naciones? Porque tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en los lados del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. La ambición de Lucifer de ser como o superior a Dios llevó a su caída. Su deseo de ascender al nivel de Dios o ser adorado como Dios fue su propia ruina. Este orgullo y rebelión lo transformaron de un querubín querido en Satanás, el adversario y acusador. Después de su rebelión, Lucifer fue expulsado del cielo, convirtiéndose en Satanás, el líder de los ángeles caídos. Esta caída marcó un cambio completo, la transformación de ser de luz y belleza a uno asociado con la oscuridad y el mal es fundamental para entender por qué Dios no perdona a los ángeles caídos y a Satanás. Es esencial conocer si los ángeles pueden arrepentirse. Por lo tanto, examinaremos la naturaleza de los ángeles, la naturaleza del pecado y el arrepentimiento y cómo difieren de las experiencias humanas. Naturaleza de los ángeles y humanos. Los ángeles y los humanos son creaciones distintas de Dios. Son seres espirituales creados por Dios, cada uno con roles y características únicas. Los ángeles están en la presencia de Dios y le sirven directamente, mientras que los humanos tienen una relación más compleja con Dios, que implica fe, pecado, redención y la posibilidad de una relación personal e íntima con Dios a través de Jesús. Los ángeles son seres espirituales y no tienen cuerpos físicos como los humanos. La Biblia los llama espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que heredarán la salvación. Hebreos 1.14. Esta naturaleza espiritual les permite existir en la presencia de Dios y cumplir sus roles como mensajeros y siervos. Roles y jerarquía de los ángeles. Los ángeles tienen diversos roles como mensajeros de Dios, protectores y adoradores. La jerarquía angelical incluye a arcángeles como Miguel, serafines que adoran a Dios y querubines que custodiaban la entrada al jardín del Edén. Cuando los ángeles tomaron la decisión de seguir o rebelarse contra Dios, lo hicieron con pleno conocimiento y comprensión. Libre albedrío y conocimiento de los ángeles, a diferencia de los humanos, que a menudo toman decisiones morales con conocimiento limitado y son propensos a errores y pecados, los ángeles poseen libre albedrío. La rebelión de Lucifer, luego convertido en Satanás, y otros ángeles se interpreta como una elección consciente de rebelarse contra Dios. Aunque los ángeles tienen mayor conocimiento y sabiduría que los humanos, no son omniscientes como Dios. Interacción de los ángeles con los humanos. Los ángeles actúan como mensajeros o agentes de Dios, brindando orientación, entregando mensajes
ofreciendo protección y a veces interviniendo en asuntos humanos según la dirección divina. La interacción de los ángeles con los humanos implica una conexión directa con la voluntad de Dios. La Biblia indica que los ángeles experimentan emociones, como la alegría ante un pecador que se arrepiente, Lucas 15:10. Esto sugiere que los ángeles se regocijan cuando se cumple plenamente la voluntad de Dios. En resumen, la naturaleza espiritual, los roles distintos, la jerarquía angelical, el libre albedrío y la interacción con los humanos son elementos clave para comprender por qué Dios no perdona a los ángeles caídos. La elección consciente de rebelarse contra Dios, hecha por los ángeles con pleno conocimiento, marca una diferencia fundamental con el pecado humano que a menudo se comete en la ignorancia o debilidad y puede ser objeto de arrepentimiento. Los seres son inmortales, no experimentan la muerte de la misma manera que los humanos. Sin embargo, su existencia no es independiente, son seres creados que deben su existencia a Dios. A pesar de su poder y conocimiento, los ángeles no son omnipotentes ni omniscientes. Sirven bajo la autoridad de Dios y actúan según su voluntad. No deben ser adorados, como deja claro Apocalipsis 22, 8 y 9, cuando un ángel le dice a Juan que adore a Dios y no a él. Yo soy Juan, el que ha oído y visto estas cosas. Y cuando las oí y vi, me postré para adorar ante los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira que no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Los ángeles juegan un papel en la historia de la salvación humana. Se les ve anunciando el nacimiento de Jesús, protegiendo y guiando a figuras clave. Pero, ¿por qué Satanás no puede arrepentirse y ser perdonado? A diferencia de los humanos que pecan y se arrepienten, imagina a una persona que comete un error, pero puede disculparse y corregirlo. Ahora imagina a alguien que toma una decisión tan seria y con un entendimiento tan claro que una disculpa no puede arreglarlo. Esta es la situación con Satanás. Su rebelión fue una elección deliberada y completamente informada contra Dios, lo que la convierte en un pecado más allá del perdón común. Los humanos pecan a menudo debido a la ignorancia o la debilidad y pueden arrepentirse. El pecado de Satanás, hecho con pleno conocimiento y libre albedrío, se considera final y no modificable. Los ángeles caídos, al igual que los humanos, fueron dotados de libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones. Este aspecto es crucial para entender sus acciones y las consecuencias posteriores. La decisión de los ángeles caídos de rebelarse contra Dios se tomó con pleno conocimiento y comprensión, lo que se ve como una decisión permanente y final, a diferencia de los humanos, cuyas elecciones se consideran incompletas y modificables debido a su comprensión superior. La Biblia no ofrece un relato detallado de la caída de los ángeles, pero menciona en Judas 6 a los ángeles que no guardaron su posición y están encadenados en tinieblas eternas. El arrepentimiento implica un cambio de mente y corazón, un alejamiento del pecado y un acercamiento a Dios. Sin embargo, para los ángeles que tomaron su decisión con pleno conocimiento, no hay concepto de aprender de los errores. La incapacidad de los ángeles caídos para arrepentirse está también ligada al concepto de justicia divina. Dios, siendo justo, responsabiliza a los seres según su conocimiento y comprensión. La irreversibilidad de la decisión de los ángeles, tomada con plena conciencia, exige una respuesta diferente al pecado humano. Para los ángeles caídos, el juicio es final, como se ve en pasajes como Mateo 25:41, donde Jesús habla del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto indica la naturaleza irrevocable de su rebelión. La redención ofrecida a través de Jesucristo es un camino abierto para los seres humanos, pero no para los ángeles caídos. Como se describe en el Nuevo Testamento, el plan de redención es específicamente para los humanos.
Escrituras como Juan 3:16 enfatizan el amor de Dios por el mundo y la oferta de vida eterna a través de la fe en Jesús. No hay indicación bíblica de un plan de redención similar para los ángeles caídos. La historia de la redención humana es única en el sentido de que implica que Dios se convierta en humano en la persona de Jesús para salvar a la humanidad. El arrepentimiento se ve a menudo como un requisito previo para el perdón, especialmente en contextos religiosos. Implica reconocer las propias acciones erróneas, sentir un remordimiento genuino y comprometerse a cambiar. Este concepto está profundamente arraigado en la comprensión del perdón, como se ve en arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sean borrados sus pecados. Hechos 3:19. El orgullo puede ser una barrera significativa para buscar y recibir perdón. Implica un sentido inflado de uno mismo y una reticencia a admitir errores. El orgullo se considera uno de los vicios más graves, ya que impide a las personas reconocer sus faltas y buscar reconciliación. La razón por la cual los ángeles caídos no pueden ser perdonados se remonta a su plena conciencia y elección deliberada de rebelarse contra Dios. Su pecado no es simplemente un error, sino una desafiante voluntad. En otras palabras, el perdón está estrechamente vinculado al arrepentimiento, un alejamiento del pecado y un acercamiento a Dios. Sin embargo, para seres como los ángeles caídos que tomaron su decisión con pleno conocimiento, el arrepentimiento no es posible. No pueden alegar ignorancia o malentendido y su orgullo les impide buscar perdón. El rompecabezas número 3 es por qué Dios no le dio a Satanás una segunda oportunidad, considerando las consecuencias eternas de su elección. En la vida, a menudo tenemos segundas oportunidades para corregir nuestros errores. Sin embargo, Satanás no tuvo esta oportunidad. Si su elección fue tan significativa, ¿por qué no darle otra oportunidad? Este rompecabezas cuestiona la equidad de una decisión tan permanente basada en una sola elección. La clave aquí es la naturaleza de la elección de Satanás. Su rebelión no fue solo un simple error, sino un rechazo profundo e informado de Dios. Es como si un amigo de confianza te traicionara consciente y voluntariamente. Cambia fundamentalmente la relación. En este caso, una elección tan grave y deliberada, especialmente por un ser con pleno entendimiento, no merece una segunda oportunidad. La justicia divina es un atributo fundamental de Dios. Se refiere al juicio justo y recto de Dios, asegurando que el bien sea recompensado y el mal sea castigado. El fin de los ángeles caídos puede explicarse en términos de centrarse en su destino final. Según la Biblia, después de su rebelión, estos ángeles fueron expulsados del cielo y se cree que están en un estado de separación de Dios, existiendo en oposición a su voluntad. Su papel actual suele representarse como tentador y engañador, tratando de alejar a los humanos de Dios. El libro del Apocalipsis, que trata sobre la profecía del fin de los tiempos, proporciona más detalles. Apocalipsis 20:10 dice: «Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Esto representa el juicio final, donde Satanás y sus seguidores enfrentan un castigo eterno. El destino de los ángeles caídos enfatiza la justicia de Dios y refleja la creencia de que hay consecuencias para las acciones, especialmente para aquellos seres que consciente y voluntariamente se oponen a Dios. El fuego eterno mencionado en la Biblia a menudo se interpreta como un estado de separación eterna de Dios y su bondad. Es un destino reservado para Satanás, sus ángeles y aquellos que rechazan la oferta de salvación de Dios. El fin de los ángeles caídos sirve como una advertencia para todos nosotros. Es un recordatorio de las consecuencias de alejarse de Dios y la realidad del juicio divino. La rebelión de los ángeles caídos se considera grave
porque fue un desafío directo a la soberanía de Dios, proveniente de seres que entendían completamente sus acciones. Esta severidad es una razón clave por la que sus acciones están más allá del perdón en el contexto de la justicia divina. Al hacer que los ángeles caídos sean responsables de su rebelión, Dios afirma su autoridad y la santidad de su orden divino. Y si Dios, aunque eligiendo mostrar su ira y hacer conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los objetos de su ira, preparados para destrucción. Romanos 9, 22-23. La justicia divina no es solo una acción que Dios toma, es parte de su naturaleza inmutable. La justicia y la rectitud son la base de su trono, la misericordia y la verdad van delante de su rostro. Salmos 89.14. Este versículo destaca que la justicia es fundamental para el carácter de Dios. ¿Por qué permitió Dios que se rebelaran? El concepto de libre albedrío es central para responder a esta pregunta. Implica que Dios creó seres, tanto ángeles como humanos, con la capacidad de tomar sus propias decisiones. Al igual que los humanos tienen la libertad de elegir entre el bien y el mal, los ángeles también recibieron esta libertad. La rebelión de algunos ángeles liderados por Lucifer, luego conocido como Satanás, fue el resultado de su ejercicio del libre albedrío. Esto es importante porque el amor, la obediencia y la adoración, sin la libertad de elegir, no tienen sentido. La comprensión de Dios incluye sus características de ser omnisciente, omnipotente y todo amoroso. Algunos se preguntan por qué un Dios omnisciente crearía seres que sabía que se rebelarían. Sin embargo, en el contexto del amor y la libertad queda más claro. La creación de ángeles con libre albedrío fue una expresión de su naturaleza de amor, permitiéndoles la dignidad de la elección. La permisión de la rebelión se ajusta a un plan divino más amplio, uno que finalmente muestra su gloria, justicia y gracia. Romanos 9, 22-23 habla de la paciencia de Dios y la demostración de su gloria a través de objetos de misericordia y objetos de ira. La permisión de la rebelión de los ángeles también habla del concepto de justicia divina. Dios es justo y recto, y su respuesta a la rebelión de los ángeles fue justa. Los ángeles caídos enfrentan consecuencias por sus acciones, como se menciona en 2 Pedro 2.4, donde se dice que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los envió al infierno. La existencia de ángeles caídos y su oposición continua a la voluntad de Dios dio origen a una batalla espiritual, como se menciona en Efesios 6, 12. Esta batalla entre el bien y el mal proporciona un contexto para la moral y la espiritualidad humanas. Las luchas y, en última instancia, la capacidad de elegir son fundamentales para la naturaleza del amor y la adoración. El deseo de Dios es que su creación elija amarlo y servirlo. La rebelión de los ángeles, aunque trágica, enfatiza el valor y la seriedad de la libre elección en el ámbito espiritual. Dios permitió que los ángeles se rebelaran porque creó a todos los seres con libre albedrío, un componente necesario para el verdadero amor y obediencia. La rebelión de los ángeles, como Lucifer, es una consecuencia de esta libertad y sirve como testimonio de la naturaleza del orgullo, la importancia de la elección y la realidad de la justicia divina. Estos eventos destacaron aspectos clave de la naturaleza y el plan de Dios, incluida su soberanía, justicia y la profundidad de su amor que respeta la libertad de su creación. Parte 3. Lecciones y conclusión. La rebelión de Satanás y las preguntas que plantea sobre el libre albedrío, el pecado y el perdón son profundas. La decisión de Satanás de rebelarse fue una elección plenamente informada y deliberada contra Dios, lo que la hace imperdonable. Esto contrasta con el pecado humano, donde la ignorancia, la debilidad y el potencial de crecimiento y cambio permiten el arrepentimiento
y el perdón. La falta de una segunda oportunidad para Satanás enfatiza la gravedad y la finalidad de su rebelión. Si bien estos enigmas pueden permanecer parcialmente sin resolver, apuntan a las complejidades del libre albedrío, la justicia divina y la naturaleza del pecado. Padre Celestial, Creador de todo lo visible e invisible, venimos hoy ante ti con corazones humildes, buscando sabiduría y comprensión en los misterios de tu plan divino. Reconocemos tu infinita sabiduría y tu amor ilimitado que brilla sobre nosotros cada día. Al reflexionar sobre las profundidades de tu perdón, nuestra mente se vuelve a la difícil pregunta de por qué los ángeles caídos, incluido Satanás, parecen excluidos de tu gracia. Reconocemos que nuestra comprensión es limitada y que hay aspectos de tu voluntad divina que permanecen más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, en nuestra búsqueda de entendimiento, buscamos tu guía. Ayúdanos a comprender, aunque sea de manera pequeña, la naturaleza de tu justicia y misericordia y cómo existen armoniosamente en tu reino divino. Estamos agradecidos, oh Señor, por la misericordia que nos ofreces a pesar de nuestras fallas y nuestra tendencia a alejarnos de tu camino. Nos ofreces redención y la oportunidad de regresar a tu lado. Este regalo de perdón es un testimonio de tu amor infinito. Nos sentimos humildes y agradecidos por la oportunidad de arrepentirnos y ser renovados en tu amor. Sin embargo, el destino de los ángeles caídos, aquellos que se rebelaron contra tu gloria, sigue siendo un aspecto complejo de nuestra fe. Reconocemos que estas criaturas, una vez puras y cercanas a ti, eligieron un camino lejos de tu luz. Sus acciones, nacidas del libre albedrío, los llevaron lejos de tu gracia. En esto vemos un reflejo de la importancia del libre albedrío, un regalo que has dado a toda tu creación y la responsabilidad que conlleva. Señor, enséñanos a través de esto el valor de nuestras elecciones y las consecuencias que llevan. Permítenos aprender de la caída de estos ángeles la importancia de la humildad, la obediencia y un corazón que busca constantemente tu rostro. Que su historia nos recuerde permanecer vigilantes en nuestra fe y firmes en nuestra devoción hacia ti. También oramos, Padre Celestial, por la gracia de aceptar los misterios de tu reino. Mientras buscamos entender, reconocemos que algunas cosas solo te pertenecen a ti. En esta aceptación, que encontremos paz y confianza en tu sabiduría y justicia suprema. En la historia de los ángeles caídos, vemos la manifestación de tu justicia, un aspecto crucial y perfecto de tu naturaleza. Nos recuerda que tu amor no es permisivo, sino que también está ligado a la justicia y la verdad. Ayúdanos, Señor, a abrazar tu justicia mientras abrazamos tu misericordia, entendiendo que ambas son expresiones de tu amor inmutable. Además, oramos por la fuerza para resistir las tentaciones y engaños que llevaron a estos ángeles por mal camino. Protégenos, oh Señor, de las trampas del maligno y guíanos en tu luz. Equípanos con la armadura de la fe, el escudo de la verdad y la espada de tu palabra, para que podamos permanecer firmes ante todos los desafíos espirituales. Al reflexionar sobre el destino de los ángeles caídos, que nos inspire un amor más profundo por ti, una apreciación más profunda por tu gracia y un compromiso más fuerte de vivir en tu justicia. Que nos inspire a buscarte con todo nuestro corazón, a vivir vidas que te honren y a extender tu amor y perdón a los demás. Finalmente, Señor, oramos por todos los que luchan con dudas y preguntas sobre la fe, que tu Espíritu Santo les brinde consuelo y orientación, dirigiendo sus corazones hacia la luz de tu verdad. Ayúdanos a todos a crecer en nuestro entendimiento de tus caminos y en nuestro amor por ti y por los demás. En todas las cosas nos sometemos a tu voluntad, confiando en tu bondad y en tu plan perfecto para toda la creación. Ofrecemos esta oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Conclusión. La rebelión de Satanás y los ángeles caídos
nos enseña sobre la importancia del libre albedrío, la justicia divina y la gravedad del pecado. A través de sus historias, aprendemos sobre la seriedad de nuestras elecciones y la necesidad de permanecer firmes en nuestra fe y devoción a Dios. Aunque algunas preguntas pueden quedar sin respuesta, confiamos en la sabiduría y justicia de Dios, sabiendo que su plan es perfecto y su amor es inmutable. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.